A medida que los israelitas caminaban por el desierto, empezaron a quejarse. Estaban cansados de comer maná y querían comer carne como cuando eran esclavos en Egipto. Frustrado por las quejas, Dios les dio a los israelitas exactamente lo que querían. Un gran viento trajo directamente al campamento una enorme bandada de codornices. Tenían tantas que comieron codornices durante un mes completo. Literalmente se les salían por las narices. No mucho después, los israelitas continuaron su camino hacia la tierra prometida. Llegaron a las afueras de una ciudad llamada Canaán. Moisés envió espías para que vieran si la tierra era buena para vivir y qué tan difícil sería la batalla para tomarla. Los espías regresaron y dijeron que la tierra era maravillosa, que fluían leche y miel y todo tipo de frutas, pero que las personas que vivían allí eran muy grandes como gigantes y que sería imposible derrotarlos. Pero dos de los espías, Josué y Caleb, les dijeron a los líderes israelitas que deberían ir a Canaán porque Dios estaba de su lado. Los líderes se rehusaron y se enojaron tanto con Josué y Caleb que casi los ejecutan, porque los israelitas no creían que Dios los iba a ayudar. Dios los dejó vagando en el desierto durante 40 años. En el desierto, los israelitas no encontraban agua fácilmente y empezaron a quejarse. Así que Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca y que de ella saldría agua. Moisés confiaba en Dios, pero solo parcialmente. Él no solo le habló a la roca, sino que la golpeó con su vara. Al hacerlo, salió agua de la roca. A Dios no le agradó la falta de confianza de Moisés y lo castigó al permitirle ver la tierra prometida, pero no lo dejó entrar. Moisés estaba envejeciendo y buscó a alguien que lo sucediera como líder. Escogió a Josué. Justo antes de morir, Moisés se paró frente a toda la nación de Israel y les contó la historia de cómo Dios le había prometido la tierra a Abraham, cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto y cómo incluso les había enviado mandamientos para que vivieran como el pueblo especial de Dios. Cuando terminó, Moisés subió a una montaña cercana. Dios le mostró toda la tierra prometida y Moisés murió. Bienvenidos todos, qué bueno verles una vez más. Continuamos, es nuestra sexta charla de la serie Victoria, o bueno, de la serie La Historia, pero de esta segunda miniserie que titula Victoria contra toda probabilidad. Cuando ustedes piensan en una victoria contra toda probabilidad, ¿en qué piensan? ¿Qué viene a sus mentes? Ok, una batalla. Pero cuando me dicen que puedo obtener la victoria contra toda probabilidad, ¿qué les dice eso? Perfecto, ¿cierto? Que quizá dentro del montón yo soy el menos propenso a ganar, ¿cierto? Ok, pues hace 8 días nosotros vimos cómo Dios instituyó sus mandamientos, ¿sí? Y cómo Él iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida, pero cómo el pueblo vez tras vez rompía, ¿sí? Y quebrantaba las leyes de Dios. Ahora, uno fácilmente podría decir, pues es que Dios estaba de su lado. O sea, ¿cómo no iban a ganar? Pero los mandamientos de Dios tenían unas cláusulas, y era que Dios iba a estar con ellos si ellos iban a obedecer. Claro, la misericordia de Dios nunca se apartó de ellos, pero el romper los mandamientos sí trajo algunas consecuencias. Así que hoy continuamos con la segunda o la sexta charla y titula Ya llegamos. ¿Alguna vez ustedes han estado deseosos de llegar a algún lugar? ¿Han viajado con alguien que desea llegar pronto y cada 5 minutos pregunta, ¿ya vamos a llegar? ¿Ya llegamos? Ok. El domingo pasado ocurrió algo interesante con los chicos en Creciendo Juntos con los adolescentes.
Esto me pareció interesante y nosotros básicamente hicimos nuestros 10 mandamientos de la zona, creciendo juntos. Bueno, no fueron 10, fueron 9, pero ustedes quieren escucharlos, ¿cierto? ¿Quieren escuchar? Estos fueron algunos mandamientos para colocar orden en casa. Así que ustedes, padres, necesitan escucharlos. Yo pedí permiso a ellos para hacer esto, ¿ok? Mandamiento número 1. No debe haber comida chatarra en casa. Eso no lo dijo un chico. Mandamiento número 2. Escuchen esto. Cada vez que vemos películas se debe comer pizza. Eso suena muy bueno, ¿cierto? Curioso que fue el segundo mandamiento, después de no hay comida chatarra en casa. Ojalá no vivan en la misma casa. Mandamiento número 3, no madrugar. Ese a mí me encantó. Número 4, no sé quién dijo esto. Ustedes no van a saber quién lo dijo, pero yo necesito leerlo. Si hay gemelos en casa, ellos serán primeros en todo. No voy a decir nombres por protegerla. Ok. Número 5, no debe haber demasiadas tareas. Prohibido en casa tener demasiadas tareas. 6, estar afuera hasta tarde. Un mandamiento, se debe estar afuera hasta tarde. Número 7, siempre debe haber muchos dulces en casa. Número 8, no asistir a muchas fiestas. Bueno, eso estuvo mejor. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos a abrazar esas nuevas reglas? Ahora tienen una clave para que sus hijos estén felices. Pregunta, padres. Ok, eso fue simplemente un ejercicio, eso no revela en nada el deseo de sus corazones, no, es solamente un ejercicio, lejos de la realidad. Pero ¿creen ustedes, padres, que sus hijos llegarían a donde ustedes esperan que ellos lleguen si simplemente ellos imponen sus propias reglas? Bueno, si a mí me hubiesen dejado levantarme a la hora que quisieran, habría sido muy difícil. Pero gracias a Dios, papá y mamá siempre me madrugaban, ya fuera a trabajar o ya fuera a estudiar. ¿Saben? Yo estaría de acuerdo con ustedes. Si nuestros hijos, si sus hijos hacen lo que sus reglas les dictan, tal vez no llegarían a ningún lado. O por lo menos no a donde ustedes esperan que ellos lleguen. Pero ¿saben? Nosotros sacamos una conclusión importante de ese ejercicio. Nosotros concluimos que no es fácil establecer reglas, especialmente si buscamos beneficiar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. No es fácil. Sin embargo, somos buenos rechazando las que ya existen. Y no es que digamos que odiamos esas reglas, no es que digamos que no estamos de acuerdo, eso es lo que a veces no las seguimos. Pero de alguna manera estamos manifestando nuestro desacuerdo. Y esa fue la situación del pueblo de Israel. Hace 8 días nosotros terminamos en ese punto. Dios estableció las reglas del nuevo pacto entre Él y su pueblo. Y de muchas maneras el pueblo no aceptó esas reglas. ¿Y qué ocurre cuando el pueblo de Dios, cuando sus hijos no cumplen la regla? Vienen las consecuencias. ¿Será que Dios rebaja la regla porque el pueblo le queda difícil cumplirla? No. ¿Será que Dios rebaja la pena que trae el quebrantamiento de sus mandatos? No. Dios nunca ha rebajado sus estándares. A veces nosotros confundimos su misericordia, a veces nosotros confundimos su gracia
con el hecho de que Dios es un Dios que es todo bueno, todo amor, pero olvidamos su justicia. Pero Dios nunca ha rebajado sus estándares. Dios cumpliría su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Ellos llegarían, pero sería bajo sus propios estándares. ¿Cuánto tiempo demoraría el viaje? ¿Cuánto tiempo les llevaría desde el momento en que salieron de Egipto a entrar a la tierra prometida? La verdad, ese viaje pudo haber demorado días. Pudo ser un viaje muy corto. Pero ¿de qué dependía que ese viaje fuese largo o que fuera corto? Si dependía de Dios, si es solo cuestión de que ellos llegaran, ellos iban a llegar porque Dios lo había prometido. Pero que demorara el viaje dependía de la confianza que el pueblo depositara en Dios. Dependía de la confianza en quien comandaba el proyecto. Y ese proyecto había sido idea ¿de quién? ¿Del pueblo o de Dios? De Dios. Y el pueblo lo único que debiera hacer era confiar en que si Dios iba al mando, entonces ellos iban a llegar. Y iban a llegar bien. Así que Dios había prometido llevarlos. Ellos debían confiar en que lo haría. Dios había prometido estar en medio de ellos y lo había demostrado. Ellos necesitaban confiar en que Dios estaría con ellos. Y si Dios había prometido que la tierra a la que los iba a llevar era tan buena que fluía leche y miel, entonces era porque esa tierra era realmente buena. Incluso mucho mejor que las tierras de Egipto en los momentos de gloria, en tiempos de José. Dios había dispuesto todo, Dios había mostrado todas sus credenciales, todo lo que el pueblo necesitaba para creer en Dios, Él lo había hecho. ¿Creen ustedes que el pueblo necesitaba más señales para poder dar el voto de confianza a Dios? No. Dios había hecho todo lo necesario. Dios había prometido, pero cuando Dios promete, el hombre también tiende a hacer sus promesas. Y si Dios prometió, ellos también habían dicho algunas cosas. En Éxodo 19, capítulo 8, dice que cuando escucharon a Moisés, todo el pueblo respondió a una diciendo, ¿haremos qué? Todo lo que Jehová ha dicho. Y entonces Moisés fue y le refirió esas palabras a Dios. O sea, el pueblo está de acuerdo, Jehová, con lo que tú estás diciendo. En Éxodo 24, versículo 3 dice, fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 27 del capítulo 24 dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Si bien Dios no rebaja sus estándares, el hombre sí. Y este es un patrón que lo vemos claramente a través de la travesía por el desierto. Cuando las cosas van bien, entonces el pueblo cree. Y el pueblo cree que la fórmula de Dios funciona. Pero cuando las cosas empiezan a empeorar, cuando empiezan a sentir hambre, que en realidad eso no quiere decir en nada que Dios los haya olvidado, los haya dejado solos, pero cuando empiezan a sentir ciertas necesidades, entonces la fórmula de Dios no es tan buena. Y cuando usted y yo no estamos de acuerdo con algo, ¿qué hacemos? Protestamos, nos quejamos. Y saben, ahí viene el primer punto esta mañana.
la queja. ¿Cómo lo manifiestan? A través de quejas, muchas quejas. Esta vez no es la primera vez que ellos lo hacen. Ya se habían quejado muchas veces y cada vez que ellos se quejaban es como si Dios les dijera, aquí tienen, no me desafíen. Pero cada vez que ellos se quejaron es como si Dios les complaciera sus deseos. Pero noten lo que ocurre esta vez en Números capítulo 11, versículos 1 al 6. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. O sea, esta vez Dios fue un poco fuerte con respecto a las veces anteriores. Y tenía todo el derecho para hacerlo. El versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés. Cuando vio que Dios estaba tomando medidas drásticas, entonces el pueblo llamó a su intercesor y le dijo, Moisés, por favor, ve y habla con Dios de nuevo. Y como siempre lo hacía, Moisés fue y oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Dios escuchó a Moisés. Versículo 3, por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Versículo 4, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. ¿Alguna vez has caminado al lado de un hambriento? Es difícil, ¿cierto? Ok. Dice, ardió en apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Escuchen lo que sigue. ¿Cómo echamos de menos al pescado que comíamos gratis en Egipto? Ese término gratis debieran subrayarlo. También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta. Y no vemos nada que no sea este maná. ¿Qué ocurrió con las promesas que le habían hecho a Dios? ¿Se cumplieron? ¿Será que nosotros nos parecemos un poco a ese pueblo? Guardamos una estrecha relación con sus acciones. Jóvenes, ¿ustedes alguna vez se han quejado de la lonchera? ¿Otra vez? Lentejas al desayuno, lentejas al almuerzo, a la comida y luego al otro día calentado de lenteja. Creo que eso es un fiel reflejo de lo que hay en nuestro corazón. No solamente el pueblo judío. ¿Y qué tal si hablamos de las promesas? ¿Será que también guardamos una relación con ellos? Somos de los que vamos por ahí diciendo, Dios, esta vez sí. Dios ya borrón y cuenta nueva. ¿O será que esas promesas realmente se cumplen? ¿O más bien somos como el pueblo judío que promete vez tras vez y vez tras vez rompe con sus promesas, especialmente delante de Dios? Un poco tiempo después, Salomón escribe lo siguiente en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5. Él dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Pero saben, a veces nosotros encontramos en este texto una excusa. Entonces, como es mejor no prometer y cumplir, entonces yo no prometo. O sea, lo que Salomón está invitando a hacer es, no importa si prometes o no. Lo que sí importa es que tomes en serio las cosas de Dios. Punto. Pero eso no es una invitación a no prometer. Bueno, tomar medidas para llegar a ser efectivo en lo que te propones hacer. Así que está el pueblo ahí. Y noten lo que dice. Dice que ellos comían gratis estando en Egipto. ¿Eso es cierto? Para nada. Mira, eran esclavos. ¿Era gratis? No.
Estaban como esclavos y si seguían ahí, iban a perder la promesa de habitar en una tierra que les había sido escogida para ellos. ¿Era gratis? No. ¿A dónde quedaba la visión y la promesa de Dios de establecer y hacer de ellos su pueblo especial? ¿Era gratis? No. Estaban pagando carísimo ese pescado. Pero ellos creían que eran gratis. Tenían amnesia temporal conveniente. ¿Han escuchado eso? ¿Y saben por qué digo eso? Porque se les olvidaban que habían sido esclavos y se olvidaron del Dios que los sacó de la esclavitud, pero la boca les había pescado. Tenían todavía los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos en su paladar. O sea, recordamos lo que nos conviene, pero lo que no, entonces lo dejamos en el olvido. Y eso me hace acordar de una frase que leí algún tiempo atrás. Alguien dijo que se es viejo cuando se tiene más pasión por el pasado que por el futuro. ¿Qué estaba ocurriendo con este pueblo? Estaban mirando a su pasado, entre comillas, glorioso, según ellos. Y estaban viendo adelante un futuro incierto, que para ellos no era nada. ¿Han notado ustedes en qué circunstancia echamos mano de nuestro pasado? ¿En qué circunstancias uno empieza a hacer cuentas de las glorias pasadas? ¿Cuando las cosas van bien? No. Mira, nada nos tiene más atados a nuestro pasado que un futuro poco promisorio. Pero ¿esa era una excusa para el pueblo judío? ¿Tenían un futuro incierto? ¿De quién dependía el futuro de ellos? De la misma promesa de Dios. Ellos no tenían derecho de mirar atrás y de lamentarse de su pasado. Dios había estado con ellos y Dios había prometido para ellos una tierra que no se comparaba a ninguna otra. Entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente ellos perdieron la esperanza en Dios. Y cuando uno pierde la esperanza, lo único real que tuvo fue su pasado. Y ellos empiezan a recordar ese tipo de cosas. Perdieron la confianza en Dios, aun cuando su futuro era sin igual. La tierra que les esperaba no se comparaba en nada. Había sido escogida por Dios. Pero el pueblo en esencia lo que decía era, no nos importa. Queremos volver a Egipto. Queremos volver a nuestro pasado. Es fácil creer en Dios cuando las cosas salen bien. Y no podemos negar que en realidad ellos pudieron tener hambre. Pero tampoco podemos negar que Dios quería satisfacer su hambre. El problema es que no era a la forma de ellos. Era bajo los estándares de Dios. Escuchen lo que ocurre en el capítulo 11 de Números, versículos 31 al 32. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. ¿Ellos qué habían pedido? Carne, ¿cierto? Y Dios escucha su queja, los llama a cuentas. Algunos pagan inmediatamente por su queja el castigo, pero otros tienen la oportunidad de ver y presenciar esto. Dice que las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino y una altura de casi 1 metro sobre la superficie del suelo. ¿Querían carne? Ahí tenían carne. Más de la que ellos
esperaban. El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¿No les parece un poco exagerado? La verdad, sí. Pero ¿saben? Eso es parte del humor de Dios. O sea, ellos estaban quejando y Dios había llegado a un punto en el que estaba tan saturado de sus quejas que básicamente les dijo: ¿ustedes creen que yo los voy a dejar morir? ¿Ustedes creen que yo no soy capaz de brindarles un mejor alimento que el que comían estando como esclavos? Pues aquí tienen. Y recogieron tanto que se hastiaron. Pregunta: ¿creen ustedes que el problema era de hambre? ¿Creen ustedes que el problema estaba en el estómago? No. La verdad, ese no era el problema estaba en el corazón. El problema no era de hambre. El problema no era falta de alimento. El problema era falta de confianza en Dios. ¿Recuerdan la última canción, Dame fe para confiar en ti? Dios alimenta nuestra fe. Y lo hace a través de codornices, lo hace a través de alimento que llueve, lo hace a través de una columna que protege del sol, o una nube, o a través de una columna de fuego que protege del frío y que nos guía. Y todo eso lo había hecho a través del pueblo judío. Pero mi pregunta esta mañana es para mí, y quiero que la haga cada uno de ustedes. ¿En qué punto te encuentras? ¿Estás en el desierto lamentándote? ¿O estás en Egipto, alrededor de las ollas que rebosan de carne, de pescado, de pepinos, de melones? ¿En qué punto te encuentras? ¿Será que estás tan familiarizado con el pecado, con la falta de confianza en Dios, que sientes que este mismo te hace un favor? ¿Has notado cómo incluso el pecado llega a ser un refugio para nosotros? El pueblo de Israel estaba tan cómodo siendo esclavos que creyó que el faraón realmente le estaba haciendo un favor. ¿Y saben qué ocurre con nosotros? Podemos llegar a sentirnos tan cómodos con nuestro pecado que simplemente no vamos a querer salir de él cuando Dios nos llame a cuentas. En el caso del pueblo judío, su problema mayor no fue mirar atrás, sino olvidarse que Dios había estado con ellos en su pasado, que estaba en su presente y que iba a estar en el futuro. Olvidaron tanto que ahora importaba más un pescado como esclavos que la libertad en la tierra que fluía leche y miel. Ese término leche y miel es simplemente una descripción de que era una tierra demasiado próspera. Pero el pueblo olvidó todo eso, porque simplemente tuvo un momento de gloria estando en Egipto. Así que Dios escucha la queja, lo satisface, pero el castigo viene. Escuchen número 14, versículos 27 al 35. Dice: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Dios es amor, pero Dios también es santidad y es justicia. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se cumplan sus deseos. ¿Cuáles eran sus deseos? Al principio ellos dijeron: ¿por qué no nos matas? ¿Por qué no morimos en este desierto? Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los
censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí, tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Versículo 34. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. No solamente renegaron contra Dios, sino que cuando fueron a explorar la tierra que Dios les iba a dar, dijeron, ¿saben qué? Puede ser una tierra buena, pero de entrar allá es imposible. Perdieron la confianza en Dios. Y Dios los llama a cuentas. El versículo continúa, dice, la exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Dios es fiel para cumplir su promesa y ellos iban a llegar. Pero Dios también es Dios de palabra. Y así como cumple sus promesas para con nosotros, cumple lo que el rompimiento de sus mandatos declara, y es consecuencias. En realidad habían provocado la ira de Dios, y Dios fue demasiado paciente con ellos. Así que antes de emitir este juicio, el pueblo de Israel tuvo todo el tiempo para arrepentirse y para tomar mejores decisiones, para tomar a Dios en serio. Sin embargo, no lo hicieron. Y Dios castigó. Y aquí hay un principio importante, y es que como hijos de Dios, Dios perdona nuestro pecado, pero no siempre nos exonera de las consecuencias. Dios perdonó el pecado del pueblo vez tras vez, y efectivamente los iba a llevar a la tierra prometida. Pero ¿saben? Aquí ellos tuvieron que vivir las consecuencias de su pecado. Dios perdonó su ingratitud, perdonó su rebeldía, su falta de confianza, las acciones deliberadas de su corazón egoísta. Sin embargo, ahora ellos iban a vivir las consecuencias de su pecado. ¿Cuánto tiempo iban a andar en el desierto? 40 años. Un desvío largo. Solo por no confiar en lo que Dios había dicho. ¿Por qué 40 años? Un tiempo suficiente para que toda esa generación muriera, como errantes, caminando en el desierto, como si no tuviesen un horizonte, como si no hubiesen tenido a alguien que les señalara el camino. ¿No les parece triste? Pero también 40 años para que esa generación menor de 20 años creciera. Y ellos finalmente iban a ser los que iban a disfrutar esa tierra. Dios cumple sus promesas. La nación finalmente se establecería. Pero algunos que no creyeron, se la perdieron. Podríamos decir que toda una generación no llegó, murieron en el desierto, pero Dios en su misericordia hizo que los menores de 20 años caminaran en el desierto, que disfrutaran de sus maravillas, pero que también experimentaran otro principio importante. Y es que cuando se vive en comunidad,
el pecado trae consecuencias colectivas. A veces tenemos la tendencia a creer que el pecado solamente nos afecta a nosotros. Pero eso no es cierto. Es simplemente una mentira más. Dios perdonó vez tras vez, pero finalmente hubo toda una generación que debió morir. Estos jóvenes que ahora caminaban errantes por el desierto pudieron haber crecido en la tierra prometida. Esos jóvenes que andaban errantes por el desierto pudieron haber crecido en una tierra donde abundaba la leche y la miel, una tierra próspera. Pero por el pecado de sus padres tuvieron que crecer en el desierto. El pecado individual trae consecuencias colectivas. Sin embargo, no todo es negativo. Ellos tenían la oportunidad de hablar a sus hijos, no solo de las maravillas de Dios, sino también de las consecuencias del pecado. Nosotros, quiero que pienses por un momento en el futuro, en los años que vienen. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en las nuevas generaciones. ¿De qué les hablarás? ¿Crees que podrás hablarle o deseas hablarles a ellos de las maravillas de creer a Dios y seguir su dirección y los frutos que eso trae? ¿O les hablarás de las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia o de la falta de confianza en Dios? Quizá, al igual que el pueblo de Israel, te has preguntado vez tras vez, ¿ya llegamos? Yo no sé cuál sea tu lucha, cuál sea tu situación en este momento, en tu vida. Tal vez estés esperando un cambio en tu trabajo, una mejor posición. Tal vez estés esperando terminar el colegio bien para tener ingreso a una universidad. Tal vez estés en ese proceso, pero no tienes los medios para poder ingresar y te preguntas, ¿hasta cuándo? Tal vez estás luchando con un pecado en tu vida y te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Ya llegamos? ¿Cuándo terminará esto? Tal vez estás luchando con una situación familiar. Tal vez quieres tomar decisiones firmes en tu vida que agraden a Dios y que demuestren tu confianza en Él. Pero aún no lo ves y te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegaré? El pueblo de Israel nos muestra un patrón importante. Dios, si lo ha prometido, va a llegar. Y vamos a estar justo en lo que Él prometió para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos confiar incluso en nosotros mismos, incluso echar mano de nuestro propio pecado, vamos a tener que vivir las consecuencias y tal vez vamos a llegar, pero el viaje puede ser demasiado largo. ¿Cómo estás tomando tu vida espiritual? ¿Te sientes tentado o tentada a volver atrás? ¿Tienes la tendencia a olvidarte de lo que Dios ya ha hecho y cuando eso ocurre, te cuesta mirar al futuro y confiar tu futuro a Dios?
Dios esta mañana tiene una invitación especial para cada uno de nosotros. Dios dice que tiene todo bajo control. Y nos dice y nos recuerda que el timón de la nave está en sus manos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Subir. Y confiar ciegamente en que no hay mejor manera de llegar que no sea bajo su dirección. Quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración, por favor. Si puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos para que estés más concentrado o mejor concentrada, sería bueno. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. El pueblo de Israel recibió la promesa de Dios de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Podemos decir que a la luz de la Escritura, en este punto de la conversación, ellos están dando vueltas por el desierto. Pero quiero que pienses en ti. ¿En qué punto del viaje estás? Los que hemos recibido y aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ya empezamos nuestro viaje espiritual. Dios ha prometido un paraíso, el cielo, una nación a su compañía para cada uno de nosotros. Y tal vez el viaje no está para algunos en el mejor punto. Tal vez algunos están dando vueltas en su viaje de fe. Pero Dios ha prometido llevarnos. Y estamos en esa travesía espiritual. Pero mi pregunta para ti es, ¿ya comenzaste tu viaje espiritual? Jesús esta mañana te invita a que inicies ese viaje. ¿Tú quisieras esta mañana empezar esa travesía? Para nosotros que ya conocemos, ¿cuál es tu queja? ¿Cuál es tu queja predilecta? ¿Cuál es esa queja que te hace olvidar? No solamente del Dios que te ha acompañado a través de tu caminar, sino que te hace olvidar de lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es esa queja que te hace despreciar el futuro y la provisión de Dios para tu vida? Padre, tú sabes cuál es mi queja. Yo estoy completamente seguro que conoces la queja de cada uno de tus hijos. Y yo esta mañana quiero rogarte de una manera especial, porque nosotros podamos mirarte, aún en medio del desierto que podamos estar atravesando. Que nosotros podamos fijar nuestra mirada en ti. Que podamos recordar vez tras vez tus promesas. Y que eso nos lleve a agarrarnos de tu mano, a dejarnos guiar por ti y a disfrutar del viaje. Gracias por el futuro. Gracias porque está en tus manos y es efectivo porque está en las tuyas y no en las nuestras. Pero yo te ruego, Señor, que nosotros seamos buenos compañeros de viaje, que nos dejemos guiar y que podamos disfrutarte, que podamos experimentarte, que podamos gozarnos en medio de tu provisión
No importa si es maná, no importa si es carne, que nosotros estemos satisfechos en ti, en cada paso que tú nos invites a dar, aunque sea en el mismo desierto, en Cristo. Amén.